días. En este video explicamos un ejemplo acerca de la segunda ley de Newton, en el cual vemos que es un plano inclinado y que existe una fricción. Entonces el problema dice así: una caja de 40 kilogramos desciende por una pendiente de 15 grados. Si el coeficiente de fricción de la superficie es de 0.12, la pregunta es: ¿cuál es la aceleración a la que la caja desciende? Bueno, entonces en algunos momentos pues tenemos la gráfica, en algunos momentos no. En este caso podemos tener nosotros dos formas de poder ver la caja. Podríamos pensar que la caja está descendiendo de esta forma, ¿sí? Y pues entonces, si se dan cuenta, en el problema nos indica que está descendiendo. No hay ninguna fuerza que esté haciendo que la caja descienda, sino automáticamente por su peso es que la caja desciende. Pero también podemos tener nosotros otro planteamiento. Como les vuelvo a indicar, no tenemos la gráfica, así que nosotros podemos interpretar cualquiera de las dos formas, porque también acá nosotros podemos ver que la caja desciende. Entonces, el hecho de que no tengamos la dirección de la caja, pues no nos afecta al final toda esa interpretación de cómo nosotros la analicemos. Entonces, vamos a tomar cualquier planteamiento y al final el resultado lo único que puede cambiar es la dirección. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a nosotros a dibujar de la siguiente forma. Vamos a tomar como referencia este triángulo, en donde nosotros lo que vamos a hacer es dibujar con los datos que nos proporcionan. Entonces nosotros tenemos acá una caja que nos dice que tiene una masa de 40 kilogramos, que desciende. También nos indica que tiene un ángulo de 15 grados, ¿sí? Y entonces vamos a anotar acá nuestros datos. ¿Cuáles son los datos que el problema nos proporciona? Son los siguientes: la masa de la caja, que es de 40 kilogramos. También nos proporciona el ángulo de inclinación de nuestra caja, que es de 15 grados. Y también tenemos el coeficiente de fricción, que es de 0.12. Bueno, y también adicional a esto hay un valor que no nos dan, pero nosotros sabemos que por definición el valor de la gravedad es de 9.8 metros por segundos cuadrados. Entonces, lo que nos están preguntando es cuál es el valor de la aceleración con la que esta caja desciende. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: tenemos nosotros que plantearlo con un plano cartesiano, con un diagrama, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Recuérdense ustedes que, y esto es muy importante, si ustedes estuvieran trabajando en un plano horizontal, acá tenemos el plano cartesiano, ustedes deben de recordar cuáles son las fuerzas que actúan en un plano eh, cartesiano horizontal en el que existe fricción. Supongamos que en este caso la caja se está moviendo hacia la derecha. Entonces vamos a decir que hay una fuerza que la está moviendo hacia la derecha. En contra estaría la fuerza de fricción, ¿sí? Hacia la izquierda, hacia la derecha la fuerza normal, hacia abajo la fuerza que ejerce el peso y hacia arriba el valor de la normal. Bueno, pero en este caso, al ser un plano inclinado, entonces nosotros tenemos que hacerlo de esa forma. Recordando entonces que nuestro plano quedaría de la siguiente forma. Aquí está el eje X, inclinado, pero sigue siendo el eje X. A continuación tenemos el eje Y. Y entonces las fuerzas que actúan en este caso son las siguientes. Uno de los datos que es importante que ustedes recuerden es que el peso va a ser un dato que siempre va a seguir estando de forma vertical. Independientemente que
el valor de el plano esté inclinado, el peso siempre seguirá de forma vertical. Entonces acá lo que nosotros podemos darnos cuenta es que el peso se mueve tanto en el eje Y como en el eje X. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es recordar que entonces ahora vamos a tener un peso en Y que es derivado del peso original que nosotros podemos hallar, y también que vamos a tener un peso en X. También tenemos que recordar que la normal siempre es el valor que se encuentra opuesto. En este caso, la normal no va a ser opuesto al peso, sino específicamente al peso en Y. Y en contra vamos a tener a la fuerza que se opone al movimiento, que en este caso es la fuerza de fricción. Entonces, teniendo nosotros este diagrama, ya vamos a analizar y ver las 5 fuerzas que están actuando en este sistema. Entonces, como el dato que nos piden es la aceleración, partiendo de la segunda ley de Newton, que nosotros sabemos que fuerza es igual a la masa por la aceleración que este objeto experimenta, entonces podemos despejar la siguiente ecuación. Decimos, aceleración es igual a la fuerza que aplican sobre el objeto partido la masa. Pero en este caso no nos quedamos solo con esto si no existiera fricción. En este caso vemos que hay más de una fuerza, por lo tanto decimos que esto es igual a la sumatoria de las fuerzas que actúan en el sistema partido la masa. Pero analicemos cuáles son en realidad esas fuerzas que están actuando. Entonces decimos que la aceleración es igual a, importante, la aceleración solo se trabaja con las fuerzas que trabajan en el eje X. Es decir, que en el eje X, que es esto que estamos marcando acá de color anaranjado, solo hay dos fuerzas. La fuerza de fricción y el peso en X. Lo que hace que esta caja descienda no es ninguna fuerza que la esté aplicando alguna persona o alguna máquina, sino que es definitivamente por el peso. Entonces, si ustedes dejaran esa caja en un plano inclinado y aunque nadie la esté empujando, es muy probable que esa caja empiece a descender debido al peso. Entonces, lo que nosotros analizamos es que solo hay dos fuerzas que actúan en el eje X, que es el peso en X y la fuerza de fricción. Y aquí los signos son muy importantes, porque hacia el lado positivo de X se está moviendo, en este caso, el peso en X, y hacia X negativo se está moviendo la fuerza de fricción. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma. Las fuerzas que actúan en el eje X sería positivo el peso en X. ¿Por qué? Porque se está moviendo a la derecha. Menos la fuerza de fricción, que es la que se está moviendo hacia la izquierda. Y todo esto partido el valor de la masa. Entonces, de esta ecuación despejamos aceleración, dijimos que es sumatoria de fuerzas porque no solo es una, y entonces las fuerzas que están actuando son las que tenemos acá. Es decir, que de todos los datos que nos proporcionan, que los tenemos acá a la izquierda, podemos observar que en realidad no tenemos, o solo tenemos un dato que es el valor de la masa, pero no tenemos ni el peso en X ni la fuerza de fricción. Entonces, recordando todo esto, es importante que ustedes vean lo siguiente. Entonces, recordemos esto, muy importante. Si yo quisiera encontrar, veamos, como paso 1, encontrar el peso en X, bueno, en realidad necesito varios conceptos. Necesito el valor del peso, no lo tengo. Tengo que multiplicarlo por el seno del ángulo que sí lo tengo, entonces decimos que uno de los problemas es que yo no tengo el peso. Por lo tanto, cuando tengamos este tipo de ejemplos, yo lo que pretendo es hacer un trabajo más fácil. Por lo tanto, les quiero plantear
estos pasos que ustedes van a utilizar. Entonces, con estos 5 pasos ustedes pueden determinar cuál es la aceleración de esta caja que se está moviendo hacia la derecha. Como lo dijimos en un inicio, también se pudo haber estado moviendo hacia la izquierda, que en realidad no nos afectaba en nada. Por lo tanto, el primer paso siempre será encontrar el peso. Y peso es igual a la masa del objeto por la gravedad. Entonces decimos que peso es igual a la masa de 40 kilogramos por la gravedad, que es de 9.8 metros por segundos cuadrados, y entonces el peso es igual a, hacemos uso de nuestra calculadora, decimos 40 por 9.8 y esto nos da un valor de 392 exactos. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida? Al multiplicar kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, esto es equivalente a un newton, que es la unidad de medida de la fuerza. Entonces escribimos acá newton. Paso 2. Una vez yo tenga el peso, entonces ya puedo hallar las componentes, es decir, lo que se movió el peso en X y lo que se movió el peso en Y. Por lo tanto, decimos que para hallar el valor del peso en X, utilizamos esta ecuación. Peso, que es de 392, por el seno del ángulo, el ángulo de inclinación que nos proporciona el problema. Esto es igual a 392 newtons por el seno del ángulo, que es de 15. Haciendo uso de nuestra calculadora, decimos que esto es igual a 392 por el seno de 15. Y esto nos da como valor 100.93 y el siguiente, que es 9, por lo tanto aproxima, trabajamos con 2 decimales y esto nos quedaría como 100.94. Unidad de medida, newtons. Paso 3. Hallamos el valor del peso, pero ahora en Y. Entonces utilizamos el valor del peso, 392, por el coseno del ángulo. Haciendo uso de nuestra calculadora, acá decimos 392 newtons por el coseno de 15 grados. Y entonces el valor del peso en Y, acá en la función solo cambiamos seno por coseno, y entonces esto es 376.71. El tercer decimal es 1, no aproxima, por lo tanto es 376.71. Unidad de medida, newtons. Es importante que nosotros analicemos. Si el peso es 392, las dos componentes del peso, tanto en X como en Y, deben de ser siempre menores al peso. 100 y 376 en efecto son menores al peso. Ok, a continuación entonces el paso 4. Cuando yo ya tengo el peso en X y el peso en Y, entonces puedo decir en el paso 4, porque hay que hallar todas las fuerzas que actúan en el sistema, entonces decimos que el valor de la normal, si fuera un plano horizontal, diríamos que es igual al valor del peso, o sea 392, pero al ser un plano inclinado, la normal será igual al peso en Y. Por lo tanto, sin hacer uso de alguna ecuación, sabemos que el valor de la normal es de 376.71 newtons, que es el peso en Y. Muy bien, entonces ahora nos vamos al paso 5, que es encontrar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es igual a μ, que es el coeficiente de fricción, por la normal. Entonces la fuerza de fricción es igual a el coeficiente, que es de 0.12, por la normal, que es de 376.71
newtons. Entonces la fuerza de fricción es igual a 0.12 por el valor de la normal, que es 376.71, encontrando que la fuerza de fricción es igual a 45.20 y vemos que el tercer decimal es 5, por lo tanto aproxima, y esto sería 45.21. Unidad de medida, newtons. Bueno, entonces, teniendo las 5 fuerzas que actúan en el sistema que originalmente habíamos planteado, entonces nosotros ya podríamos realizar lo que nos solicitaban. En el paso 6, recordemos que lo que nos pedían era la aceleración a la que esta caja estaba descendiendo, perdón, y entonces recuerdan que en un inicio habíamos colocado que es igual al peso en X menos la fuerza de fricción, y todo esto partido entre el valor de la masa. Ahora algunos se preguntarán, pero ¿y entonces para qué hallamos todos los datos si al final en la ecuación solo utilizamos el peso en X y la fuerza de fricción? Entonces hay 3 datos que probablemente pareciera que no los utilizamos, pero en realidad sí. Por ejemplo, para hallar el peso en X necesitaba el peso. Acá había que hallarlo. Bueno, para hallar la fuerza de fricción necesitaba la normal, y la normal la teníamos acá, pero la normal es igual al peso en Y, por lo tanto necesitábamos hallar también el peso en Y. De tal forma que aunque en la ecuación final no se utilicen todas las fuerzas, sino solo las que están actuando en el eje X, sí es importante hallar todas las fuerzas que actúan en el sistema. Entonces, para finalizar, vamos a hallar la aceleración a la que se está moviendo la caja sustituyendo los datos. Aceleración es igual al peso en X. El peso en X es de 100.94 newtons menos el valor de la fuerza de fricción. Y el valor de la fuerza de fricción es igual a 45.21 newtons. Y todo esto partido entre el valor de la masa, que era de 40 kilogramos. Entonces, haciendo uso de nuestra calculadora, decimos que la aceleración es igual a 100.94 menos 45.21 partido 40. Y esto nos da un valor de 1.39, el tercer decimal es 3, no aproxima, por lo tanto lo podemos dejar así, 1.39. Ahora veamos que en las unidades de medida es importante analizar. En la parte superior, en el denominador, tenemos newtons y en el denominador tenemos kilogramos. Bueno, si hacemos este planteamiento, podemos ver que un newton es equivalente a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, partido kilogramo. Matemáticamente sabemos que kilogramo partido kilogramo se vuelve 1, por lo tanto aceleración es igual a 1.39 y la unidad de medida correspondiente metros por segundos cuadrados. Entonces ya con esto podríamos responder a la pregunta que nos planteaban. Recuérdense siempre que es importante responder con una respuesta con una oración a la pregunta. Si dice cuál es la aceleración a la que la caja desciende, mi respuesta sería que la aceleración a la que la caja desciende es de 1.39 metros por segundos cuadrados. Si en algún momento ustedes hubiesen dibujado la caja en esta forma, pues simplemente el valor hubiese sido menos 1.39, que solo indicaba la dirección, ¿verdad? Que en este caso es hacia la izquierda. Como nosotros trabajamos en este planteamiento, es cierto que el valor es positivo porque se mueve hacia la derecha.